Muy buenas tardes, 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de estas maravillosas y fantásticas tardes 90. Hoy tenemos un invitado súper especial. Nacho, ¿de quién se trata? Claro que sí, déjenme decirles, el día de hoy recibimos con gusto a un excelente actor de teatro, cine y televisión, con un trayecto sin igual en la locución y el doblaje, reconocido por dar vida a grandes personajes y dirigir proyectos que han marcado nuestra infancia. El día de hoy recibimos con un excelente placer a Nicolás Frías, directamente desde Argentina. Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias, qué buena presentación, muchas gracias Nacho, muy feliz, muy agradecido, gracias. De Argentina, pero bueno, yo vivo en México, trabajo y vivo en México, ¿no? Así Claro es. que sí, maestro. Bueno, maestro, vamos a empezar hablando Sí. desde los orígenes primero, desde esa pasión por de pronto por la locución, por el teatro, por la actuación de doblaje. ¿Cómo fue la infancia del maestro Nicolás Frías? ¿Cómo fue la infancia y cómo fue empezar a sentir ese gusto por estas artes tan bonitas que son como la locución, la actuación y el doblaje? Ok, bueno, digamos, mi pasión por la actuación empieza desde muy pequeño. Te diría pues yo creo que era muy chiquito, pero empecé a hacerme cargo y a ocuparme de todo esto por ahí de los 12 años empecé a estudiar teatro, o más que nada a ir como oyente, ¿no? Mis 12 años fueron hace mucho tiempo y en esa época tal vez no era algo muy común. Entonces yo recuerdo, yo nací en la ciudad de Moreno, en el oeste de Buenos Aires, y me crié en la ciudad de Ituzaingó, ¿no? Bueno, ahí fue donde empecé a tener inquietudes por el tema de la actuación, me gustaba mucho, y recuerdo que a los 12 años fue cuando me fui yo solo, me enteré de que había un maestro en esa época, era un señor que había sido muy famoso en la época del cine de oro, Ricardo Pasano, se llamaba este señor, ya era grande, y él enseñaba teatro de una manera muy particular, ahí digamos en lo que sería, era como una especie de centro cultural de la municipalidad de la ciudad, ¿no? De Ituzaingó, frente a la plaza, obviamente. Estaba eso, estaba la iglesia, la comisaría, ¿no? Bueno, esto es, como te decía, en el oeste del Gran Buenos Aires. Entonces ahí empecé a ir como, más que nada como para ver, ¿no? Como oyente, como espectador, pero participaba a veces, era muy chiquito, yo 12 años, entonces ahí pude ver, empezar a poder desarrollar esta pasión de que tenía que ver con la actuación. Y fíjate que uno a lo largo de los años, cuando vas creciendo y vas avanzando en tu profesión, uno se encuentra con que todo lo que fue conociendo de un principio le funciona. O sea, uno termina dándose cuenta que hace un gran paquete con todo lo que fue aprendiendo a lo largo de su vida. Y fue fundamental para mis creencias como director y como docente, esa etapa que me marcó a los 12 años, ¿no? Después ya vendieron otras cosas. Bueno, ahí empecé y obviamente como todos empecé a estudiar, a ocuparme, a sacrificar tardes de jugar fútbol en Buenos Aires. Saben que los argentinos somos muy futboleros. Entonces empecé a sacrificar por ahí un poco de tardes y un poco de noches porque prefería por ahí ir a ver una obra o por ahí ver una buena película. Mi madre me ayudó mucho siempre, mi madre siempre me inculcó lo del cine, de manera inconsciente, porque ella tenía buen gusto para ver cine y todo esto, entonces, y mi papá me inculcó el amor por la radio, por escuchar radio. La radio es maravillosa, hasta el día de hoy es una compañera inseparable para mí. Por internet, como sea, yo oigo radio, me encanta, me fascina. Entonces, se empezaron a juntar estas dos pasiones, ya más grande, obviamente, ya trabajando, siguiendo con los estudios, pero trabajando ya profesionalmente. Yo estaba en una época, bueno, te hablo de la infancia, pero si quieres, no sé, te cuento cómo fue que entré al doblaje. Claro que sí. No, maestro, tranquilo, pero igual seguir hablando de la infancia Claro. porque pues igual Ok. el doblaje lo vamos a abordar más adelante. Perfecto. Tranquilo. Bueno, entonces seguí con la actuación, aprendiendo y haciendo obritas de teatro. Te digo, lo juntaba con varias pasiones que yo tenía. Yo siempre fui muy inquieto. O sea, una vez acompañé a un amigo, un vecino que vivía enfrente de mi casa. Él se quería inscribir, lo acompañé no a inscribirse, no, lo acompañé a pagar sus clases de dibujo y pintura, ¿no? Y cuando fuimos,
me dice la maestra que él tenía si no quería participar y yo le dije sí, por curiosidad, ¿no? Entonces empecé a participar. Y hay una cosa que heredamos de mi mamá, algunos de mis hermanos y yo, que es a dibujar. Mi mamá era una gran dibujante. Bueno, no sé ahora porque ya hace mucho creo que no dibuja, pero a ella le gustaba mucho el dibujo. Y mi hermano, uno de mis hermanos más grandes, somos 5 hermanos éramos, mi hermano Jorge dibujaba muy bien. Yo también dibujaba, no tan bien como él, pero dibujaba. Y mi hermano más chico, que después vendría mucho tiempo después, ¿no? Entonces, ella me dijo, ¿no te gustaría seguir viniendo, pero para empezar a rendir examen, para hacerlo de manera formal? ¿No? Ella nos llevaba a una escuela en Capital, donde rendíamos. Bueno, en Capital, pero apenas entrando a Capital, en Liniers, me acuerdo que se llamaba, era el Instituto Vélez Sarsfield. Y entonces empecé a dibujar y a pintar. Entonces yo hacía de todo, jugaba al fútbol, hacía dibujo y pintura, obviamente seguía con el teatro, y me gustaba la música. Yo no, obviamente nunca aprendí a cantar bien. Yo puedo cantar en una película alguna cosita, pero no podría ser un opening jamás en la vida, ¿no? De hecho he cantado, pero no, y obviamente menos de manera profesional. Pero hacía todo eso. Y en esa altura de mi vida yo ya tenía como 14 años, sí. Entonces, me encantaba. Yo me acuerdo que de muy chiquito, tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos de la infancia, que para mí son los amigos, fíjense que son, no sé ustedes qué opinen, tal vez con los años opinen como yo o no. Yo una vez vi una película que se llamaba Cuenta conmigo, y en esa historia, en esa película, el narrador de la historia, el personaje que narraba la historia, dice él que los amigos más importantes de su vida eran los de la adolescencia. Y fíjense que en mi caso es así, ¿eh? Yo por la profesión sobre todo, he tenido muchos amigos. Yo no soy una persona que diga, no, para que sean amigos míos tienen que ser súper... No, yo me doy la oportunidad y le doy la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Porque uno nunca sabe qué se puede perder hablando de lo que tiene que ver con lo humano. Entonces, he hecho amigos en la profesión, tengo amigos obviamente en Buenos Aires y aquí mismo tengo amigos entrañables, que son más que amigos por ahí, ¿no? Que uno los considera hermanos de la vida. Entonces fíjense que mis amigos de la infancia, que son los que yo más quiero, más recuerdo, les hablo de los amigos que hice entre los... Bueno, hay uno o dos que los conozco de toda la vida, de los 6, 7 años que nos conocíamos o menos, pero esto llega hasta mis 16 años más o menos, que fue cuando yo los dejé de ver a la mayoría de ellos. Pero mis recuerdos con ellos son impresionantes, ¿no? Y el otro día se acordaba uno de ellos, cuando hacíamos un Zoom, me decía él que se acordaba de cuando mi abuela nos ponía a cantar en la vereda, o sea, en la banqueta, en la vereda. Les estoy hablando no les estoy hablando de Buenos Aires capital, sino del Gran Buenos Aires, que sería el conurbano. Entonces, las calles son más anchas, las veredas son más anchas, hay mucho más aire, mucho más verde. Entonces es distinto, el verano es hermoso, era hermoso en esa época. Yo tendría, de esto que me hablaba este amigo, a quien no veo en persona, hará unos 20 años, 25. Y antes de eso no lo veía desde que éramos adolescentes, así que imagínense. Bueno, la cuestión es que mi abuela nos juntaba a la noche, temprano pero a la noche, éramos muchos chicos. Nos juntaba y nos hacía cantar a todos. Todos cantábamos y pasábamos enfrente, o sea, nos parábamos en la mitad de la calle, mirando hacia la vereda de la casa de mi abuela, y estaban todos sentados, entonces nos presentaba, había uno que no me acuerdo quién, yo no me acuerdo si era mi hermano o un amigo que también era muy cercano, que nos presentaba. Y cantábamos una canción, pero no es que cantábamos canciones de chicos, no, cantábamos canciones que en esa época eran muy populares, porque eran obviamente... canciones de cantantes locales o mínimamente sudamericanos o latinos. Entonces cantábamos esas canciones y después nos aplaudían, ¿no? Nunca había un ganador, a todos nos aplaudían. Y a veces si daba el tiempo hacíamos 2 rondas o nos hacía cantar en dúo. Entonces yo calculo, yo supongo que mi abuela lo hacía por entretenimiento, por hacer jugar a los chicos, y estaban obviamente los papás que vivían en la cuadra,
Estaban todos en la vereda mirándonos. Entonces, eso te va ayudando, a mí por lo menos me fue ayudando a perderle un poquito el miedo a la gente, ¿no? A ser más extrovertido. Entonces, ese es un gran recuerdo que él me trajo a esta época y yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Y también me ayudó porque, por ejemplo, en mi casa éramos 3 hermanos varones en ese momento. Bueno, ya estaba mi hermana, creo. Y yo era el más chico, pero yo siempre fui el más extrovertido, el más sociable, ¿no? No el más audaz, ojo, ¿no? Yo era el que, digamos, no me daba miedo a la gente, pero era tímido, como la mayoría de los actores, tímido. Entonces, esa fue, ahí es donde empieza todo, creo yo. Y el amor por la actuación, yo no conocía a nadie que, bueno, después conocí a una persona que era actor profesional, pero yo ya era más grande, yo tendría como 18 años. Yo hasta a los 18 todavía no había hecho nada profesionalmente porque en esa época en Argentina el servicio militar era obligatorio. Entonces me tocó el servicio militar en una época bastante complicada que fue durante la Guerra de Malvinas. Entonces ahí me trasladaron al sur de la Argentina y estuve ahí como 1 año y 3 meses. Entonces suspendí mi vida, digamos, de los 18 hasta los 19 casi, ¿no? 19 y... Bueno, yo cumplí los 19 en el ejército, digamos que hasta casi los 20, porque fue bastante largo ese proceso. No me tocó combatir, pero sí estuve movilizado al sur de la Argentina. Digamos que soy veterano de guerra, pero no combatí. Entonces, pero estaba, digamos, en el área que comprendía a los que iban a combatir. Y por una cuestión ajena a nosotros, obviamente no fuimos, pero sí nos alistamos y todo para salir una noche a Malvinas y nunca pasó. Pero bueno, entonces después conocí a esta persona que era actor profesional, pero era muy gracioso porque, de hecho, hace poquito él murió. Me acuerdo que este señor, en ese momento yo lo conocía a él antes, pero él después fue importante, pero digamos que importante en mi vida, ¿no? Pero cuando yo lo conocí también a mí me venía bien, porque yo hablaba de teatro con él y aparte lo ayudaba y él me ayudaba a mí. ¿Qué significa esto? Él, como todo actor en ese momento, él venía de una provincia que era de La Pampa, él hacía unos panes dulces, que nosotros en Argentina le decimos facturas, ¿no? Yo cuando lo conozco, yo lo conocí a él cuando yo era chiquito, pero digamos que después le perdí el rastro, pero en ese momento él se tenía que hacer lo que sea para mantenerse, porque no, en Argentina, como calculo que en todos lados, ¿no? De Latinoamérica, es difícil ser actor y poder mantenerse, ¿no? de la profesión. Entonces, él en ese momento creo que andaba ensayando, haciendo algún espectáculo que otro, pero todavía no le daba. Entonces, él hacía y vendía unas cosas que eran como donas, ¿no? Y hacía unos que les decía, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran como una cosa que se llama vigilante en Argentina, que es un pan dulce así, de la misma masa que la dona, y lleva dentro membrillo, le decimos nosotros. Bueno, como la fruta, el membrillo, ¿no? Acá en México le dicen ate a toda esa variedad. Bueno, la cuestión es que él las hacía y yo las entregaba. Yo me iba con una canastita, ¿no? O sea, de mimbre, él ponía ahí, bueno, obviamente iba cerca, ¿no? Él después, más lejos iba él. Pero yo me acuerdo que iba, y a mí me encantaba ir porque el olorcito ese a la mañana. Les estoy hablando, yo tenía también en ese momento 12 años, 11, no sé, era más chico todavía que cuando empecé a estudiar teatro, 11 tendría. Entonces, y era otro mundo, había más confianza, no había los peligros que hay hoy en día, ¿no? Entonces era otra sociedad, o por lo menos no se sabía o no era tan común. Entonces me acuerdo que yo me iba y entregaba sus pedidos y cuando volvía lo veía a él ensayar, ¿no? Él ensayaba solo sus textos o leía obras y charlábamos de teatro. Entonces él fue muy importante en mi vida, esta persona, Ángel Ulloa se llamaba. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Después yo me fui, como les decía, a la ciudad, al centro de la ciudad ahí de Ituzaingó, y era difícil porque que te gustara el teatro. Yo era de mirar, por ejemplo, me acuerdo que miraba la televisión y me gustaba imitar las propagandas, los comerciales, los imitaba.
y tenía un primo que me fomentaba todo eso, ¿no? Entonces, Guillo, ya le decíamos a mi primo. Entonces, todo eso me fue, imagínense, en el barrio, que no era, obviamente los barrios, ese barrio por lo menos donde yo me crié, era de trabajadores. Era puro trabajo, era difícil, digo, todos somos trabajadores, pero me refiero a trabajadores comunes, ¿no? Entonces no era tan sencillo poder hablar de teatro, poder hacer todo esto. Había que conocer a dos locos como mi abuela, que nos hacía cantar, y eso te va quedando. Después me gustaba imitar la propaganda, veía las películas con mi madre en las tardes, de cine argentino, y después cuando lo iba a ayudar a este muchacho, que obviamente yo tendría 11 años y él en ese momento tendría 22, no sé, era chico también, ¿no? Entonces, yo hacía todo eso y no era tan fácil porque iba a jugar al fútbol y en esa época querer ser actor era medio como una locura, todos aspirábamos a ser futbolistas, ¿no? Todos, ¿no? O sea, y en un barrio de Argentina medio alejado del centro de la ciudad, o sea, de Buenos Aires, no era muy sencillo. Sin embargo, seguí con el sueño, yo tenía ese sueño, esa inquietud. Después le fui sumando lo del dibujo, como les contaba, y yo creo que el actor siempre tiene que tener esa cosa de conservar y tener... Yo soy muy olvidadizo, yo no me acuerdo de muchas cosas, no me acuerdo. Yo puedo ver las películas o las series que me gustan, las vuelvo a ver porque me las olvido, de verdad les digo. Pero no me olvido de toda esa época que les estoy contando, no me olvido de algunas charlas, o no me olvido del amor que me nació por todo lo que tenía que ver con la actuación. Y no, ojo, digo actuación porque no me gusta decir cine, o el teatro, o la televisión, o la radio, en esa época, ¿no? Porque es toda una sola cosa, entonces, que tiene que ver con cumplir roles. Entonces, me nació un amor que no pude evitar. A la vez, al provenir de una familia de trabajadores y donde no sobraba el dinero, donde no era fácil, yo me acuerdo, porque la diferencia en ese momento es que yo tenía una infancia igual que cualquier chico que quería ser futbolista, o sea, una infancia difícil, solo que yo me fui para otro lado, pero fue tan difícil como la de cualquier futbolista. Entonces en mi relato van a ver que las carencias son las mismas. Entonces, como les digo, no era muy fácil. Yo me acuerdo que tengo un amigo que lo conservo todavía y que nos conocemos desde los 9 años, 10, que sus papás tenían un taller de zapatos y su hermano era modelista de calzado, me acuerdo. Entonces, yo veía, inquieto como era, entonces empecé a ir al taller, y era chiquito, y fui aprendiendo, y eso también me ayudaba para mantenerme. Así que imagínense, yo trabajaba, estudiaba, estaba terminando la primaria, y las otras inquietudes que les conté. Menos dibujo empezó un poquito después, un año después. Pero tenía muchas ocupaciones para ser tan chiquito. Pero eso no me impedía soñar, no me impedía imaginar todo lo que hacía. Porque yo no estoy diciendo que esté bueno que un chico trabaje de tan chiquito. Lo que digo es que es lo que me tocó a mí. Y obviamente vas aprendiendo muchas cosas, te vas desarrollando en unas, pero te vas perdiendo otras etapas, que tiene que ver con haber seguido jugando como lo hacíamos con mi abuela, ¿no? En la vereda de su casa. Tiene que ver con muchas otras cosas que los chicos hacen en su adolescencia y que yo no hacía. Mis amigos de la adolescencia eran como yo. Trabajábamos. Y nos juntábamos y charlábamos y nos cuidábamos mucho y soñábamos todos juntos. Muchos de mis amigos, por ejemplo, la otra vez contaba este mismo compañero, amigo de la vida que contaba lo de mi abuela, que se acordaba de eso. Él decía, el viernes pasado cuando hicimos el Zoom, él decía que él se había prometido, igual que otro, Daniel, se habían prometido ellos que como no habían tenido posibilidad de hacer una universidad y todo eso, ellos querían que sus hijos lo hicieran. Y hoy en día tienen sus hijos que son profesionales y están felices y orgullosos, ¿no? Yo no tengo hijos y no me pesa ni mucho menos, simplemente lo que les decía yo a ellos, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, pero la verdad me alegro por ustedes, qué lindo. Pero no tengo hijos, pero tengo un montón de sobrinos, ¿no? Y los amo y me encantan. Y aparte me encantan los chicos, siempre me han gustado los niños. He trabajado con muchos niños dirigiendo y ha sido
ha sido maravilloso, maravilloso. No hay nadie con más talento en esta vida que los niños. Entonces, bueno, era criarse en donde yo viví y soñar y jugar y poder, no sé, hacer un montón de cosas que fueron, digamos, sentando bases firmes en mi carrera de actor, ¿no? Pero fundamentalmente mi infancia fue esa. No fue muy sencilla, pero fue muy linda porque disfruté mucho y soñé mucho. Y lo importante es soñar y lo importante es poder saber que se puede lograr lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno anhela. Y yo, gracias a Dios, siento que lo logré. Descubrí mi profesión, la encontré, digamos, mi profesión la encontré de muy pequeño y después la rama que elegí, la encontré un poco ya más grande, pero soy una persona que creo que he hecho lo que se me presentó y lo que soñé, ¿no? Tal vez podría haber hecho muchas cosas más, no lo sé, uno comete errores, pero no importa, estoy feliz. Y mi infancia, en resumidas cuentas, les puedo decir que cuanto más me alejo, siento que ha sido muy linda, porque los recuerdos con mis amigos son muy lindos, ¿no? Nos acordamos de muchas cosas. En esa época no había todas las cosas que hay hoy en día. Entonces, era más imaginación, era más físico, o sea, era encontrarse en la calle, en la vereda, y jugar hasta cualquier hora. Yo me acuerdo que mi papá salía y me llamaba, pero yo estaba jugando hasta cualquier hora en la calle, y más en verano, y era, en ese tiempo, cuando uno es chiquito, vivir en 2 cuadras, uno tiene toda su vida en 2 cuadras, en 2 calles, en 2 manzanas, y los que viven más para allá, ya son casi otro barrio, ¿no? Entonces el desafío es, cuando uno es grande, el desafío capaz que es de barrio a barrio o de ciudad a ciudad. Cuando uno es chiquito, hablamos de calles, de cuadras, de metros. Entonces era maravilloso, porque para nosotros era toda una aventura cruzar 4 cuadras de donde vivíamos, porque ya era gente casi desconocida, ¿no? Hacíamos el desafío de fútbol contra los que vivían a 6 cuadras y ya era guau. Entonces toda la semana pensando en eso, y cuando jugábamos me acuerdo que había unos que eran muy buenos para jugar, muy buenos, entonces nos ganaban siempre 6-0, 5-0, 10-1, no, pero nos bailaban, decimos nosotros en Argentina, ¿no? Nos pegaban unos paseos impresionantes, ni la veíamos nosotros, hasta que un día perdimos 1-0 y ahí ya cambió la cosa, porque cambió la confianza y ya nosotros nos dimos cuenta que estábamos aprendiendo. O ir a los bailes, no sé cómo les digan allá en Colombia, nosotros hacíamos bailes, asaltos, de otro barrio, porque ya conocimos una chica en la secundaria por ahí, los primeros años de la secundaria o fines de la primaria, entonces ya era ir a un baile a un poquito ahí, a 5 cuadras, ¿no? Y ya conocíamos más gente, y ya sumábamos más gente a lo que le decíamos nosotros la barra, ¿no? Que le dicen pandilla en otros lados, nosotros decíamos la barra, el grupito de amigos, ¿no? Entonces llegó un momento que ya éramos un montón, pero la verdad es que yo siento que tuve una niñez muy rica, la disfruté mucho. Lo que nunca hice fue eso de, bueno, salir a cazar pajaritos, no me gustaba, ¿no? Eso jamás lo hice. Pero después sí, yo salía, me encantaba, era una vida muy linda al aire libre, ¿no? Disfrutar muchísimo, sentir el viento en la cara, que llovizne y estar jugando todos a la pelota y no parar, o sea, seguir jugando. Y después llegar todo embarrado, te bañaste, tomaste un vaso de leche o una taza de leche caliente o de mate cocido, le decíamos nosotros, que es una infusión que es como si fuera un té, pero con yerba mate, ¿no? Y comer unas facturas o unos bizcochitos o pan con mantequilla, no sé cómo le digan ustedes, manteca o mantequilla, para nosotros era manteca, acá dicen mantequilla, porque hay diferencia, vieron que hay una mantequilla y la otra manteca que es para cocinar, bueno. Pero yo fui muy feliz, o sea, la verdad es que mi infancia me ayudó mucho a desarrollar la imaginación y todo eso, ¿no? Así es, bueno, qué bonita infancia y bueno, cómo se crean esos lazos entre amigos, ¿no? Sí. Igualmente, pues esa época de enamoramiento con las artes también es muy especial y precisamente quiero preguntarle, Nicolás, ese paso por el radioteatro y también por la locución comercial, ¿qué anécdotas le deja? Bueno, la del radioteatro, por ejemplo, para mí fue una época muy linda,
Yo empecé a hacer todo esto que tiene que ver con el actor en función del radioteatro o de la locución, ya promediando, creo que con lo de la locución empecé como a los 23, 22. Hasta esa época era todo mucho hacer teatro, teatro por las ciudades, por las escuelas, todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, con el radioteatro me pasó algo maravilloso. Yo participé de 2 ciclos en Buenos Aires, que fue el primero fue Tiempo de Teatro en Radio Municipal de la ciudad, que es del que guardo más gratos recuerdos porque fue el primero y porque a mí me fascinaba todo el mundo del radioteatro. Como les decía, yo amo la radio. Entonces, me acuerdo de muy chiquito escuchar, cuando yo era muy chiquito estaba el radioteatro, pero como algo, como si fuera la televisión en esa época, ¿no? Era tan importante como la televisión. Y me acuerdo de que mi abuelo o mi abuela escuchaban radioteatro y yo estar ahí y escuchar con ellos, ¿no? Y era todo un mundo mágico, porque es como cuando uno lee, es fascinante la lectura, igual que escuchar, porque uno se imagina, que es lo que yo siempre trato de inculcarle y que los estudiantes o los actores que gracias a Dios tratan de perfeccionarse o mejorar, porque uno nunca termina de aprender, como uno sigue avanzando en la vida, es imposible que uno crea que con lo que aprendió en un momento siga trabajando toda la vida en este caso en doblaje, que es lo que hago, ¿no? Pero bueno, hablando del radioteatro, me acuerdo que me fascinó porque la primera vez que me tocó, yo me acuerdo que fue un debut fallido que tuve una semana antes con una actriz y directora muy, muy importante en Argentina, que se llama, creo, Nora Masi. Me acuerdo que me tocó debutar yo hubiera debutado una semana anterior, pero hubo ahí un error de comunicación, entonces no pude. Y yo no había teléfono en la casa de mis padres en ese momento, entonces nos llamaban a lo de un vecino, no sé cómo fue la historia, pero la cuestión es que no debuté. Pero al sábado siguiente me tocó debutar en Dios se lo pague, una obra de teatro. Dios se lo pague, sí. Pero bueno, me tocó trabajar en esa obra y el actor, siempre había un famoso invitado, un famoso actor. Y esa vez era Horacio Nicolai, un gran actor que había en Argentina, un gran actor. Entonces, para mí era maravilloso, porque en el radioteatro hay un micrófono en el centro y todos los actores estamos alrededor. Y en esa época, no sé cómo sea ahora, yo hace mucho que no hago radioteatro, pero porque sigue estando como una situación cultural, ¿no? Que no se tiene que perder, que no se debe perder y no se quiere perder en Buenos Aires, eso es maravilloso. Pero me acuerdo que yo estaba más ocupado mirando el resto, a mis compañeros, porque eran grandes actores, o sea, yo estaba fascinado, si bien yo tenía mi información y todo, pero una cosa es cuando ya estás trabajando y ver a actores que yo escuchaba y que yo respetaba mucho, ¿no? Como actores de teatro. Entonces me acuerdo que estaba mirando y yo estaba embobado, embelesado mirándolos a ellos, pero me faltaba lo más importante, que fue lo que me fascinó y hizo que me quedara con la boca abierta y casi que no entrara cuando me tocaba. El señor que hacía los ruidos, digamos, ¿no? El que hacía todo lo que tenía que ver con los sonidos. Eran maravillosos. Catalán, le decían Cacho Catalán, un señor que fue muy famoso en todo este medio. Él hacía todo. Por ejemplo, decían, en la escena venían cabalgando unos caballos y él te hacía los caballos con unas tapitas, unas tapas, y sobre el empedrado, ¿no? Según la superficie, él tenía cajas con diferentes superficies para donde tenían que pisar. Entonces él te lo hacía. Y si brindaban, él venía y chocaba las copas, ¿no? En su micrófono. Y por ejemplo, si había un salto, entonces decían, se escapó saltando el paredón y qué sé yo, entonces, o la barda. Y entonces él pegaba el salto y él caía. Tenía todo organizado, todo armado en un costado, donde estaba todo lo de él. Y yo estaba fascinado. Yo les juro que muchas veces, porque no siempre uno trabajaba en las obras. Por ahí te tocaba en un mes, que eran 4 al mes, te tocaban 3, por ahí te tocaban 4, pero a veces me tocaba una, supongamos, porque no coincidía con que hubiera personajes para mí. Entonces yo iba, pero iba a verlo a él, porque para mí era fascinante. Esa es a mí, y me acuerdo que una vez la directora me dijo, ¿no te pusiste a pensar que a vos te gusta más eso que esto? Me dice, ¿no será que querés hacer eso? Y le dije, no, lo que pasa es que para mí es mágico eso, yo nunca vi.
Yo soy feliz siendo actor, le digo, pero eso que él hace nunca lo vi, y la verdad es que para mí es maravilloso lo que hace este hombre. Y el señor, obviamente, él ya sabía lo que era, pero igual me agradeció mi comentario. Esa tiene que ver con el tema del radioteatro, y hay otra, no sé, bueno, las otras son cosas que escuché por ahí, pero no tenían que ver mucho conmigo en ese momento. Y en cuanto a la locución, me acuerdo que la primera vez que fui a hacer locución, un talento de locución, fui a unos estudios donde después funcionaría el estudio donde yo me formé en doblaje, que se llamaba Video Record, de Argentina, que eran los laboratorios Alex, que era donde se procesaba todo lo del cine nacional y era muy importante. Me acuerdo que ahí fui también y me maravilló ver, porque en esa época existía el loop, o sea, hoy le dicen loops a lo que uno graba como actor de doblaje, pero el loop era otra cosa, el loop era ver la escena todo el tiempo. No paraba, iba. Entonces, cuando hacías un comercial también era así la situación. Y me tocó hacer un comercial que hace poquito lo encontré en YouTube, que no lo podía creer. Yo estaba más grande ahí, porque yo en el doblaje empecé más grande. En la locución empecé antes. En la locución también empecé como a los 23, como les decía. Y fue mi primer acercamiento y fui a doblar un personaje de un comercial. Y no, como anécdota, lo que les puedo decir es que para mí era empezar a realizar mi sueño y la sorpresa que me generaba a mí todo ese mundo, que a mí me encantaba, pero les digo, al radioteatro llegué porque hacía teatro, y en la asociación de actores, me acuerdo, un compañero me dijo que si me interesaba, justamente esa noche festejaban no sé cuántos años de ese ciclo, y entonces fui y ahí pude lograr que me tomaran una prueba en días siguientes. Y en la locución, mis primeras veces fueron esas que les digo, un chocolate que se llamaba Drix, me acuerdo. Y en locución, así como anécdota, no recuerdo así algo específico que por lo menos sea divertido. Eso que les decía, que para mí era todo nuevo, ¿no? Todo un mundo mágico. Porque a mí, no se olviden que a mí me gustaba la actuación, yo después no sabía nada de nada. No sabía cómo era técnicamente, no conocía nada. Yo fui muy audaz, muy audaz. Yo locución, por ejemplo, en Argentina es una carrera, es académica, o sea, hay un título oficial también. Yo la verdad es que nunca me dieron los tiempos para hacer locución. He hecho mucha locución, en Argentina y en México, pero desarrollo mi carrera de locutor, bueno, la desarrollé en los dos lugares y me encanta la locución. Pero más que nada, así como anécdota, no, porque hacía muchas cosas a la vez en ese tiempo, teatro, lo que salía, si podía, hacía algo de televisión y así, algo de cine, hasta que apareció el amor de mi vida, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, maestro, vamos a continuar con las preguntas y vamos con una preguntita que creo que le interesa a muchos fanáticos actualmente del universo de DC. Y es que usted realizó una dirección, por ahí dirigió un proyecto muy interesante, que fue una de las películas de la Wonder Woman, la más reciente. Háblenos un poquito de cómo fue ese bonito proyecto y cómo fue ese trabajo de dirección tan importante. Sí, en efecto, fue Wonder Woman 84. Pues para mí fue muy... Me gustó mucho la idea, porque si bien he dirigido cosas que yo considero importantes también, no me había tocado todavía dirigir nada ni de DC ni de Marvel, y bueno, entré por DC, que son los que más me gustan mucho esos superhéroes, ¿no? Para mí fue fascinante, me gustó mucho porque fue un personaje que ya conocía mucho de toda mi vida. O sea, de mi generación, ¿quién no ha visto la serie? No sé si ustedes habrán visto la serie vieja de Linda Carter. Entonces, digamos que conocía a los personajes, y toda esta cosa de cómo ayornaron la serie me pareció muy interesante, y me encanta la estelar. Fue muy lindo, muy bueno, trabajé con muy buenos profesionales, obviamente. Me gustó trabajar con ellos. Los estelares en esta fueron Jessica Ortiz, Arturo Mercado, Alan Bravo hizo al novio, y ellos ya venían con la... Arturo no, pero es un actor que él hace habitualmente. Entonces
Y me tocó también trabajar esperen que se me fue el nombre, Rosalinda Márquez, perdón Rosalinda, una gran actriz que a mí me gustó, me parece que le quedó muy bueno su personaje, que también ella ha sido alumna mía, también doble satisfacción. Entonces, pues me gustó muchísimo. Aparte, yo sé que bueno, después me voy enterando la repercusión que tenía ese tipo de películas, ¿no? Sé que, como bien decías, hay muchos fanáticos y la verdad es que me ha gustado también ver buenos comentarios sobre la película en general, sobre mi trabajo y me llenó de satisfacción. Ojalá siga esto, ¿no? Me encantaría seguir haciendo cosas para DC. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa, me encantó. Creo que medio como que se ha ido suspendiendo o posponiendo por el tema de la pandemia y todo eso, todo lo que podría haber pasado. Ahora no sé qué pasará este año con respecto a DC, no sé, ojalá me convoquen de nuevo. Para mí fue un placer enorme trabajar con este tipo de material, me fascinó, la verdad me fascinó, ojalá siga. Perdón, y los Gadgetines o Sí. Cleveland Show. Eh, es que una la dirigí y la otra fue como actor. Pero bueno, me quedo con. La verdad es que con Gadget y los Gadgetinis. Me Perfecto. amé hacer esa serie hace tantos años. Sí, exactamente, Y qué maestro. bueno que se acuerdan, qué lindo. Listo. Molotov o Maná. Molotov. Toda la vida. Maestro los ha ido a ver en vivo, me imagino. No, fíjate que no. Nunca he sido muy de ir a conciertos, pero he ido a ver, sí, he ido a ver a Roger Waters y cosas. Muchos, a Paul Williams, qué sé yo, he ido a ver a muchos. Pero no, me agarró en una época donde yo no he ido mucho a conciertos. En Argentina seguramente hubiese ido en algún momento porque tengo un hermano que es enfermo de Molotov. Yo también, yo le inculqué todo eso a él. Pero no lo sé. Y creo que cuando pase esto sí los voy a ir a ver porque los amo. Excelente. Los 100 o el cazador de cocodrilos. Uf, está muy difícil esto. Pues hoy me inclino por los 100. Fantástica serie, por cierto. Sí, sí, fantástica serie. Fue un desafío. Es la serie de más tiempo, tiene 7 años, ya 7 temporadas. Este, para mí fue hermoso hacer esa serie. Los actores, aparte todo el casting ha sido mío. O sea, si bien algunas he tenido que hacer pruebas, pero siempre los elegí yo y me fascinó la serie. Me parece que es una serie que tendría que ser mucho más reconocida. Y mis compañeros que han hecho la serie como actores, Sofía Huerta, Edson Matus, Manuel Bernal, Raúl Anaya, no sé, hay muchos y me encantó esa serie, amo esa serie, sí. A pesar de que El Cazador yo fui la voz en Latinoamérica muchos años y también era un personaje entrañable, pero la verdad es que profesionalmente lo siento. Excelente. Qué pena, Daniel, a mí me Tranquilo. gustaría, esto es recordar infancia, de pronto, ¿recuerda la voz de Steve? Claro, porque tenía más que ver con cómo hablan, vieron que el inglés australiano es más largo, es una cosa más. Entonces para mí era un desafío, porque yo quería estar bien, no siempre lo lograba, y la verdad es que de ese tiempo no hay tampoco tantas cosas técnicamente tan perfectas, pero para mí era fascinante cuando él, por ejemplo, él hacía todo más largo, como les digo, ¿no? Por su inglés. Eh, Decía algo así como. em, Estos hermosos orangutanes son el placer de verlos moverse, de verlos vivir aquí en la selva. Es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Y junto a Bindi les puedo decir que es una de mis mayores experiencias y más ricas el haber convivido con estos orangutanes. Los amo y espero que ustedes también. Algo así era. Era mi voz, en realidad era mi voz, pero era otro estilo, ¿no? Claro. Listo, maestro. Muy bien. Recordando la infancia, como siempre. Ok. ¿Una buena copa de vino o una taza de mate? Eh, Depende del momento, pero una buena copa de vino. Me encanta el vino, el Malbec. Ojalá no vengan aquí todos los que nos ven en Argentina a decir, no, el mate, ¿qué pasa con el mate? No, yo amo el mate, pero tomo mate siempre, pero no, una buena copa. Mira, les digo,
Si se trata de comer empanadas, por ejemplo, a mí me fascina comer empanadas y las aprendí a hacer durante la pandemia. Entonces, unas empanadas al horno con una buena botella de vino tinto, pero con los años me acostumbré a comer las empanadas con vinos más por ahí más refinados, supongamos, pero no fue por gusto propio, sino que uno va, aquí en México, voy a un restaurante mexicano, argentino, y no te venden el vino de mesa que yo tomaba, o sea, que tomaba mi papá, que no sé en Colombia como sea, en Argentina se le pone un poco de soda, que es agua con gas, pero no es como el agua mineral con gas, sino que es soda, un sifón. No sé si alguna vez han visto un sifón. Bueno, es un poco de vino y el sifón de soda con las empanadas, riquísimo. Entonces, tenemos mucha cultura de vino y de mate en Argentina. Excelente. Los Soprano o El Mundo según Jim. Claro, sí, tienes razón. Sopranos. Excelente, maestro. Listo. Los Tres Chiflados o La Familia Monster. Los tres chiflados. Y cerramos con Locos por las Nueces o Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Listo, maestro, excelente. Muchas gracias. Entonces, nos vamos ahora Por sí favor. con la parte de la interacción 90, hablar un poquito más ya a fondo de los Ajá. personajes como tal. Entonces, aquí hay un personaje muy especial, por supuesto, hablaremos seguramente de él más adelante, pero pues hay algunos de sus objetos aquí. Entonces, le voy a dar para que elija, el señor Nicolás, uno de estos Ajá. objetos que está aquí, al azar, para ver a qué personaje nos lleva. Eh, los his, o sea, O- las tizas. ok, claro Son que sí. tizas, ¿verdad? Sí. Claro que sí, así Sí, es. sí. Vamos entonces a ver a dónde nos llevan estas tizas. Por supuesto, un querido superhéroe de Marvel. Ok. ¿Qué nos puede contar de él? Nuestro querido Iron Fist. Este, pues, la verdad es que no ha sido mucho lo que he hecho con este personaje. Creo que lo hice en Macías, me parece, no estoy seguro. Hace mucho tiempo ya. Ujú, así es. Este, la verdad es que no es mucho lo que les puedo contar de este porque no, es de las primeras cosas creo que he hecho. Y no he tenido una continuidad haciéndolo, esa es la verdad. Pero obviamente es un gusto, Claro ha que sido un sí. gusto. Igual lo estamos recordando, así que tranquilos Sí, 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 para sí. recordar esos trabajos tan bonitos y que nos han cautivado a todos. Y más pues siendo uno de los héroes Gracias. especiales de Marvel. Bueno, entonces vamos de vuelta al menú y bueno, tenemos otras opciones. El moño. El moño, vamos a ver para dónde nos lleva este moño. Carmen Sandiego, si lo recordamos. Sí, claro. Sí, este es un personaje que me gusta mucho porque si bien es un malo de manual, ¿no? Ajá. Pero está muy bueno, me gusta mucho y aparte porque tiene esa cosa que yo veía cuando yo era chico, que me recuerda a ese tipo de personajes, ¿no? Ujú. Eh, que uno los tiene que hacer malos porque son malos todo el tiempo, hablan Así como es. malos, o sea, todo el tiempo, no es que es lo que tiene de mágica la caricatura muchas veces, ¿no? Así es. Pero es un personaje que me da mucho gusto, de hecho he hecho una temporada hace poco Ujú. y es uno de mis, la verdad es que es uno de los personajes que le tengo mucho cariño, mucho cariño, el de Carmen Sandiego. Maelstrom, sí. Así es, el profesor Sí, sí. Gunnar. Gunnar, Ajá, exacto, así sí. es. Bueno, y más o menos recordamos, ¿nos puede revelar de pronto un poquito de cómo habla este gran villano? Sí, este. Y quisiera que tengan mucho cuidado, porque esa mujer es muy peligrosa. Muchas gracias, qué Por bonito. favor, gracias. Y por supuesto, lo pueden ver en Netflix, por favor, ahí está. Sí. Bueno, invitadísimos todos, vamos de vuelta al menú, a ver qué otro personaje nos queda. El tubo de ensayo y las Ajá. gafitas. El tubo de ensayo. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Ah, Nuestro querido Chest. Chet. Uf, ¿Mm? me encantó hacer Chet.
fue un gusto enorme y lo disfruté tanto en la película como en la serie. Me encantó hacerlo y era un desafío porque era primero mantenerlo, o sea, él es un personaje muy, parecía más que nada, él era sobreprotector con su hermano, con Turbo. Ujú. Y era, digamos, el que llevaba la cuota de sensatez al grupo, ¿no? Así es. Tanto con Turbo como con los otros amiguitos que tenían. Y me divertía mucho porque los chicos, los que los llevan después a concursar, los dos mexicanos, creían que eran novios, él y Turbo, porque estaban siempre juntos y este lo cuidaba mucho, entonces ellos, claro, obviamente, como no se entendían, pensaban que era muy divertido, me encantaba Turbo. Bueno, Turbo también tenía la voz grave, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo trato de acercar siempre mi voz a los personajes. Lo que les da la diferencia por ahí es la personalidad. Porque el de Carmen Sandiego tenía la voz grave y Turbo también tenía más o menos la voz grave, aunque jugaba más con eso, pero era más distinguido, ¿no? Turbo era más distinguido, más como, oh, vaya, ¿qué pasa contigo? Y después de repente se enojaba y decía, no, hermano, por favor, ten mucho cuidado. Oh, por favor, Turbo, por favor, cuídate. Adiós, Ted. ¿No? Pero era otra cosa. Uno lo ve, obviamente ve la caricatura y escucha la voz y ve la situación y la personalidad y entonces puede hacer la diferencia, ¿no? En ese momento. Pero Turbo me encanta. Claro, así es. Y pues agradecerle también la participación tanto en la película como en la serie. Realmente Muchas gracias. maravilloso. Gracias, qué gentil, muchas gracias. Así es. Vamos de vuelta al menú y bueno, nos quedan las gafitas, pero pues, una sorpresa también por ahí. Bueno, vamos ahora con las gafitas. Por supuesto, encendamos esto porque se viene un personaje especial. Sí, claro, sí. Esto lo hice en el año 2002 o 2003, no recuerdo bien, pero me encantó hacer a Scott Bernard. Me dio muchas satisfacciones. Yo obviamente no fui la voz original fue otro señor, pero cuando a mí me convocaron para hacer lo que era la remasterización, imagínense, para mí fue wow, porque me fascinaba y después yo me di cuenta de toda la entrada que tenía con tantos chicos, tanta gente. Cuando tengo una anécdota con esto que es maravillosa, yo estaba en Buenos Aires. Yo vine a México desde el 98 y me quedé a vivir por ahí del 2001 y me quedé hasta el 2005. En 2005 regresé a Buenos Aires por trabajo, me fui a hacer cargo de la dirección artística de una empresa que trabajaba para Disney, ¿no? Pero bueno, en una de esas veces yo estaba trabajando y fue un amigo que yo quiero mucho a Buenos Aires, a una tipo de estas convenciones, ¿no? Mario Castañeda. Sí. Entonces me llama Mario por teléfono y me cuenta que va a estar en tal lugar y me dice, me gustaría que vengas y qué sé yo. Le digo, sí, dale, te voy a ir a ver. Y fui un sábado, me recibió una chica a la entrada, bueno, vieron que hay que entrar con tarjetas y todo eso. Entonces entré con esta chica y estaba Mario, con el que estuve platicando, y había unos chicos de Argentina. Entonces Mario me dice, oye, ¿tú no has hecho algo de anime para que ellos sepan, porque a ellos les gusta el anime? Y yo le digo, sí, creo que sí, le digo, sí. Esto que les cuento fue por ahí del 2006, una cosa así. Y le digo, hice Robotech. Bueno, y los dos chicos, estas dos personas, el chico y la chica, se dieron vuelta y me miraron, los ojos bien grandes, ¿no? Y me decían, ¿cómo? No lo podemos creer, y me dicen, nosotros somos fanáticos de Robotech, tenemos un grupo, o sea, tenían un grupo que todo sobre Robotech. Pero bueno, entonces ahí empezó una muy buena relación con ellos y me encantó. Yo la verdad que me sorprendí porque fui a visitar a mi amigo nada más y salió todo esto de Robotech. Y después, bueno, a raíz de que ellos son fanáticos de Robotech, me empezó a escribir mucha gente del círculo de ellos, gente que los seguía a ellos, fanáticos, todos. Entonces para mí fue hermoso. Y sí, yo
quiero muchísimo Robotech, quiero muchísimo Scott Bernard, lo disfruté muchísimo, me encantó. Claro que sí, además que recordamos esa época dorada de los 80 y bueno, traerlo hoy nuevamente Claro. es genial. Sí, igual yo entiendo que por ahí muchas veces los fanáticos dicen, no, no, quiero la versión original, pero bueno, a mí me convocaron y me dio mucho gusto y bueno, nada. Claro, ¿no? Y es que súper, el doblaje es genial, créanme que lo Ah, ha hecho muchas muy gracias. bien. Y Muchas gracias. por supuesto, antes de despedir a este personaje que nos regale la voz, por supuesto. Mm, sí, señor, estoy muy preocupado porque los Invid pueden atacar durante la noche. Trataremos de estar bien atentos. Haremos guardias de cada 2 horas. Por favor, vigilen con toda la responsabilidad que puedan. Algo así Excelente, era. excelente, muy bien, muchas No, gracias. perdón, es que no se me... No, no, tranquilo, tranquilo. Muchísimas gracias, Nicolás. Y vamos ahora con, pues, nuestro último personaje. Ni faltaba más. Aquí viene. Oh, el profesor Frink. Así es. Fíjense que para mí fue un reto hacerlo porque eh, esto fue porque lo hacía un actor que de repente dejó la serie y me acuerdo que cuando apareció, la verdad es que yo conocía, obviamente conocía la serie, pero no conocía mucho a Frink. Y yo soy una persona que como tanto como bueno, como director, porque como actor a veces te piden cosas que uno tal vez no haría, pero bueno. Entonces me acuerdo que cuando a este actor no iba o lo convocaron y no fue, entonces a las cosas hay que hacerlas. Entonces lo hice yo. ¿Pero qué hice? A mí me gusta respetar el original, porque yo considero que hay una creación y uno tiene que respetar esa creación, ser lo más fiel y hacerlo tan bien como lo hacen el original para que lo podamos disfrutar en nuestro idioma, no lo puedan disfrutar las personas en nuestro idioma. Entonces, porque si notan la diferencia entre lo que yo hacía con Frink y lo que hacían los otros que estuvieron antes, es mucha. Porque yo le respeté todo, porque por ahí alguien dice, bueno, lo que pasa es que Frink, por una cuestión de dicción, había que hacerlo. No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que muchas veces tenemos la mente muy chiquita en el doblaje, tanto como directores o como incluso el ingeniero a veces dice, no, no se entiende. No, no, sí que se entiende. Lo que pasa es que hay que respetarlos, porque si no, el doblaje sería una cosa muy lavada, muy insulsa. E imagínense ustedes que hay actores que hacen la voz original y actores que actúan un personaje, ya hablando de live action, entonces yo no tengo ningún derecho y si no tengo la preparación o la capacidad para hacerlo bien, no lo hago. Entonces yo con él traté de respetar lo que él hacía originalmente. Y si ustedes se dan cuenta, él en inglés habla todo como, como yo lo hago, o sea, como yo lo hacía, perdón. Entonces, era un reto para mí y la verdad que me quedé muy, muy satisfecho, muy contento. Bueno, y nos podría regalar esa voz de nuestro querido Dr. Frink, profesor Frink. Claro. Nacho, ¿por qué no veo tu nombre ahí? Ah, Sí, Dani y Nacho, ¿no? Bien, caballeros, estamos aquí con Dani y con Nacho, dos amigos entrañables de Colombia que yo quiero mucho y que espero que nos veamos muy pronto, que nos podamos conocer tanto en Springfield como en Bogotá o Cádiz o donde sea, o Buenos Aires, tomando mate o comiendo asado y tomando vino y comiendo arepas. ¿Comen arepas ustedes también? Claro que sí. Ah, muy bien. ¿Y por qué no ser rico, delicioso asado argentino? Ah, estaría espectacular comer un asado argentino con mis amigos Nacho y Dani. ¿Quién soy yo? Soy el profesor Frink y con todo mi amor para mis amigos colombianos que los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias, maestro. Y nos gustaría también, por supuesto, ahorita el 27 de marzo hay un compromiso muy, muy interesante de la Escuela de Doblaje. Estoy en la sala. ¿Nos podría contar acerca de esos proyectos, esos talleres virtuales tan maravillosos que tiene? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, nosotros, este proyecto empezó hace ya unos años y obviamente lo hacíamos presencial. Nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacer las cosas online, pero bueno, a raíz de las circunstancias, yo no confiaba mucho que se pudiera hacer de esta manera, pero fíjate que sí, porque si te das cuenta, lo que yo sé, lo que tú puedas aprender, lo que vamos a platicar, lo que te pueda decir de manera teórica e incluso práctica, por este medio se podía hacer y tranquilamente, incluso grabamos, hoy en día grabamos como actores, o yo como director dirijo a distancia, grabo a distancia. Entonces,
El proyecto, nosotros básicamente, la actuación para nosotros es el leitmotiv de la sala. Tiene que ver con que la tarea de doblaje debe ser hecha por actores, pero cuando yo le digo actores, eso yo siempre lo aclaro inmediatamente que digo esto que dije, porque puede a veces confundir a la gente. Yo no estoy diciendo actores que tengan la credencial ni de actores de Colombia, ni de Argentina, ni de México, no. Yo me refiero a la gente que actúe, que quiera actuar, que quiera aprender o aprender a hacer las cosas bien o a perfeccionar lo que hace, pero desde la actuación, porque nosotros doblamos actores, o sea, nosotros somos el personaje en español. Porque ustedes van a escuchar muchas veces que dicen, yo estoy en contra cuando dicen actores de la voz, actores de voz. Eso no existe. Porque para que mi voz pueda expresar algo, yo debo sentirlo. Yo debo saber de qué estoy hablando. Yo si me enojo, me tengo que enojar. No puedo enojarme con mi voz, si no queda algo vacío nada más. Y ese es el problema muchas veces con el doblaje, ¿no? Que mucha gente cree que solo pasa por hacer la voz, por imitar una supuesta melodía de la voz original. Y no existe eso. Como tampoco existe esa cosa que ustedes van a escuchar que dicen el neutro. Eso no existe. Existen los actores. Yo puedo disfrutar de una muy buena película de cualquier país latino y nunca voy a escuchar que los actores hablan como se habla muchas veces en el doblaje supuestamente neutral. Eso es, lamentablemente eso no es así. Entonces, en la sala nosotros damos prioridad a la actuación, muchísima prioridad a la actuación, desde el sentido común y la conciencia actoral. Nosotros el hincapié lo hacemos en la conciencia actoral, en el sentido común, en la observación. Un actor tiene que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que hace una persona. Muchas veces cuando nosotros actuamos creemos que es algo muy difícil. Y lo que tenemos que hacer es nada más recordar cómo somos y cómo son las personas que interactúan. Porque miren, esto es así. Cuando uno va a hacer algo en actuación, o lo vivió, o lo vio, o se lo contaron, o se informó. Pero cuando hablamos de personas, si vamos a doblar personas, a interpretar personas, tenemos que ser una persona distinta a nosotros tal vez, con otras ideas. La voz es la resultante de lo que nos pasa, la voz es la que comunica nada más, pero no hay un trabajo, distintas locuciones, eso es otra cosa. Una locución comercial obviamente tiene otra situación que tiene que ver con la venta, con muchas otras cosas. Si ustedes ven las películas, se van a dar cuenta que tenemos que reflejar lo que ellos hacen. Y no puede ser que lo reflejemos solo con la voz. La voz es lo que queda plasmado. Pero nosotros podemos ver algo algo con vida, algo con cuerpo, o algo vacío, un cascarón. Una imagen que escuchamos la voz y no le va, no tiene nada que ver. Y uno dice, ¿por qué me gustó esta película en el idioma original y no doblada? Por eso, porque no hay conciencia. Y ya que me permitiste, les voy a dar mis redes sociales para que queden, si son... Claro que sí, adelante. Desde ya, obviamente, muy agradecido con ustedes. En Instagram es @estoyenlasala, es la escuela. Mi Instagram personal, de doblaje es @NicolásFríasDoblaje. Y en Facebook también está @estoyenlasala o @NicolásFríasDoblaje. Ahí... si nos hacen el favor de seguirnos, nos va a encantar. Y bueno, muy agradecido y obviamente cuentan conmigo para lo que necesiten, muchachos. Es un gusto para mí conocerlos y hacer esta entrevista. Me da muchísimo gusto. Hay una chica en Buenos Aires que trabaja todavía en un estudio donde yo estuve trabajando, que es colombiana. ¿Ustedes son de Bogotá? Sí, así es, sí, señor. Bueno, esta chica también es de Bogotá, se llama Luisa Montealegre. Ella se encargaba como una gerencia, algo así, en un estudio que hoy se llama Nonstop, creo. Bueno, pero ella es colombiana y nada, me acordé de ella por ustedes, una gran persona. Qué bueno. Maestro, antes de despedirnos entonces de este programa, nos gustaría que despidiera el programa con la voz de, obviamente, nuestro querido profesor Frink, dándole un saludito a este hermoso programa que es Las Tardes 90. Entonces, perfecto. Para despedir este programa nos gustaría que
que lo hiciera con la voz fantástica del profesor Frink. Muy bien, mis queridos amigos, quiero decirles que pasé una tarde maravillosa con mis amigos Nacho y Dani de Tardes 90. Un gusto, un placer, una emoción, un orgullo haber participado con estos grandes de Bogotá, de Colombia, de Sudamérica, de América, América Latina y del mundo. Les dice esto el profesor Frink, que adora a Dani y a Nacho. ¡Saludos! Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Y como siempre decimos en estas tardes 90, siempre clásicos y nunca, jamás dejen de ser niños. Hasta la próxima. Exacto. Gracias.